de los recursos hídricos. Sabido es que la Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo creado por Argentina y Uruguay con el fin de administrar de manera conjunta y promover el desarrollo de la región a través del aprovechamiento óptimo y racional de los recursos naturales del Río Uruguay. Dentro de sus cometidos, lleva adelante el programa de conservación de la fauna hídrica y los recursos pesqueros del Río Uruguay, programa de pesca CARU. Por medio de estas jornadas de difusión, ustedes podrán conocer de primera mano los objetivos y las acciones que, mediante un abordaje holístico y en base a la información procedente de diferentes disciplinas científicas, procura orientar medidas de manejo adecuadas para la conservación y preservación de los recursos en concordancia con las recomendaciones actuales de aplicación a nivel global. Se encuentran presentes el señor presidente de la DUCARU, señor Mario Ayala Barrios, el vicepresidente de DUCARU, señor Miguel Félix Grassi, y la delegada de DUCARU, escribana María Eugenia Almirón. Asesores disertantes y el temario de esta jornada. Reglamentación del Río Uruguay, doctor Carlos Fuentes, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INDEP. Residuos de contaminantes en peces del Río Uruguay, doctor Pedro Camiquiborde, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Relevamiento de las pesquerías artesanales del Río Uruguay, licenciado Jorge Lionda, subsecretario de Pesca y Acuicultura de la República Argentina. Rosana Forti, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país. Doctor Leandro Balboni, subsecretaría de Pesca y Agricultura de la República Argentina. Iniciando esta actividad, la integrante de la Secretaría Técnica de CARU, licenciada Gabriela Sena, nos hace una reseña de las actividades que lleva adelante la CARU y la referida secretaría. Hola. ¿Ahí? ¿Mejoró? Creo que sí. ¿Acá? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros estar aquí en esta tarde de encuentro con actores pescadores de nuestro río Uruguay. Desde la Secretaría Técnica y del Departamento de Ambiente voy a hacer una breve síntesis de cómo trabaja la Comisión Administradora del Uruguay, cómo está integrada y sus cometidos o estrategias. Bueno, como todos saben, la Comisión Administradora del Uruguay es un organismo binacional formado por la República del Uruguay y la República Argentina, que corto, Jorge, adelante, llegó el último asesor, pasa tranquilo. Toma el asiento. La CARU está constituida por el Estatuto del Río Uruguay, creado en el 1975, funciona a partir de 1978, abarca el área de competencia de nuestro río Uruguay a partir del kilómetro 0 hasta el kilómetro 489, desde Nueva Palmira hasta Monte Casero Villa Unión. Esa es el área de competencia de estudio de la Comisión. ¿Cómo funciona? Bueno, es una organización binacional, como dije, está diagramada por 5 delegados uruguayos, 5 delegados argentinos. Asimismo, tiene funcionarios de los dos países, también argentinos y uruguayos, que administran el puente general San Martín y el puente general Artigas en Paysandú, puente general San Martín en Raiventos, para la atención de usuarios, la gestión del tránsito y la administración. Después cuenta con una secretaría administrativa, una secretaría técnica con los departamentos de hidrología, de navegación y ambiente, donde trabajo yo, y el comité científico que realiza el monitoreo integral. Bueno, la misión
es promover el uso racional del río Uruguay, preservando el recurso, el ambiente, fortaleciendo la integración de los pueblos, de las orillas, de nuestras ciudades aledañas al río. La visión es el río Uruguay se ve como un río para navegarlo comercialmente, para aplicar un plan de vigilancia y poder hacer uso de sus aguas adecuadamente, con un monitoreo adecuado y siempre manteniendo la vigilancia sobre el estado de las playas y la organización que articula y promueve los recursos humanos y la integración entre las instituciones y los pueblos. Como ejes estratégicos de la CARU tenemos 4 ejes importantes: la navegabilidad, por dragado, balizamiento y navegación, el área ambiental, la protección del medio ambiente, por supuesto, la protección de los recursos, la ictiofauna, que va un poco de la mano también con el ambiente, recursos naturales, la pesca artesanal, la administración de la pesca, la reglamentación y la gestión, como dije hoy, e integración. Como desarrollo e integración se realizan reuniones de trabajo, talleres, jornadas de capacitaciones, este tipo de encuentros, investigaciones, monitoreos, controles y vigilancias, sensibilización ambiental, publicaciones en el sitio web. Después también tiene como integración promover la cultura con eventos técnicos, encuentros con organismos como CTM, reuniones y convenios con parques nacionales, integración física entre los puertos, entre los puentes, proyectos, puentes de puente trasero, a futuro. Del área de navegación, las actividades más competentes son, bueno, por supuesto, la navegación, el dragado 23 pies, que ya existe, de Nueva Palmira a el Puerto Concepción, y 17 pies a Paysandú, ya navegable. Proyecto a futuro a 34 pies en toda esa área, en ese tramo sur, y un proyecto de estudio de proceso de 8 pies a navegar de Paysandú a Salto Concordia. También tiene redes hidrológicas para medir la altura del río, temperatura, todo eso es monitoreado a través del Departamento de Hidrología y de Navegación en conjunto, y el tratamiento y estudio de obras que pueden impactar el recurso, la calidad de las aguas del río. En ambiente se realiza el monitoreo de calidad de agua y sedimentos, llevado a cabo por el Comité Científico de la CARU, y el programa de vigilancia de playas, que lo lleva a cabo el Departamento de Ambiente. Todo el año y en época estival se hace un monitoreo más frecuente. Aquí profundizo un poquito más los temas del monitoreo integral del río Uruguay, llevado por el Comité Científico. Los 3 puntos importantes son el integral, que es todo el compartimiento de Nueva Palmira a Bella Unión, afluentes de la planta Unión UPM y afluentes de establecimientos industriales en las zonas de desembocadura del área de Concordia, de la zona de Concordia, y de la zona de Gualeguaychú, Fray Bentos. Y luego, para algo que nos encontramos más afines en el día de hoy, el programa de conservación de la fauna ictícola y los recursos pesqueros, donde integra las pesquerías artesanales, la ictiofauna, su relevamiento, monitoreo de la riqueza de las especies, mortandad de especies. Es un programa que también se lleva a cabo y que se investiga cuando hay una mortandad o hay una denuncia por parte de la prefectura, del público en general. Y bueno, acá los nombro nuevamente los subprogramas que maneja la Subcomisión de Pesca de la Comisión, que son relevamiento de la ictiofauna, con énfasis en especies deportivas y comerciales del Uruguay, relevamiento de pesquerías artesanales, evaluación y reproducción de peces migratorios, análisis de residuos contaminantes, marcación de peces migratorios y actuación, lo que les comentaba recién, ante mortandad. Todo ese conjunto de sus programas nos van dando información, generando datos y generando
sobre relevamiento, sobre el estado de situación de recursos y nos ayuda a llegar a una reglamentación en conjunto con las partes y hacer un estudio sobre cómo actuar ante situaciones de faltante de agua, como estuvo la bajante, de faltante de especies juveniles, y todo eso lo lleva a hacer el estudio de reglamentación, y es donde me voy a dar el lugar a mis compañeros asesores, expertos en la materia, y que van a poder entrar en detalle y explicarles un poquito mejor. Así que muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Rosana Fotti, yo pertenezco a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Soy asesora de cargo en materia de pesca, del programa de pesca y recursos vivos. Este programa de conservación, a modo de historia, para posicionar un poquito frente a qué estamos, va a ser muy cortito y le voy a dar paso a mis compañeros que van a profundizar cada uno en una temática específica. Pero antes de ver las temáticas específicas, el interés nuestro es que ustedes logren entender y comprender cómo funciona este programa y por qué es que se crea. Como antecedentes, nosotros nos ubicamos en el Tratado de Límites del Uruguay del año 61 entre los dos países. Ese Tratado de Límites tiene 11 artículos, muy cortito, donde se establecen los límites de cada país a nivel del río Uruguay. Y entre esos 11 artículos, el artículo 7º menciona el uso y conservación del río, para lo cual se mandata a los países establecer un estatuto. Dentro de los temas que debe abordar ese estatuto es la conservación de los recursos vivos. Ese es el puntapié inicial que se identifica con respecto a la conservación de recursos. Aparece en el Tratado del Río Uruguay establecido por Argentina y Uruguay. Posteriormente, los dos países conforman las comisiones para redactar el Estatuto del Río Uruguay en el año 75, y ese estatuto tiene un capítulo específico donde se trata todo lo relacionado para la conservación de los recursos vivos que se debe desarrollar entre ambos países a partir de la creación de la Comisión Administradora en el año 78. No lo había visto. Ese estatuto del Río Uruguay que yo mencionaba en su capítulo 9 de conservación, utilización y explotación de otros recursos naturales, entre otros, propone 3 artículos que para nosotros son la base de nuestro trabajo. Es acordar normas reglamentarias sobre conservación y preservación, acordar cuando corresponda los volúmenes de pesca y promover la realización conjunta de estudios científicos. Ese es nuestro puntapié inicial, donde se junta la CARU, convoca a los dos países para comenzar a trabajar en las investigaciones en el río. Tal es así, entonces, llegamos al año 1983, donde la CARU ya conformada llama a los dos países, Argentina y Uruguay. En el caso de Uruguay, el ex Instituto Nacional de Pesca, hoy actual INARA,
y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, y entre los tres organismos conforman lo que es el Programa de Conservación de los Recursos Hídricos. Ese programa debe proveer investigaciones básicas que le permitan a la CARO ejercer su función en la administración de los recursos hídricos. Ese programa, entonces, inicialmente conformado por los organismos competentes de cada país, acuerdan desarrollar investigaciones que de manera continua se desarrollan trabajos hasta el día de hoy. Es decir, como ustedes pueden ver, acá estamos parte del equipo de investigadores argentinos y uruguayos que nos reunimos de manera continua, convocados por la CARO para diseñar las investigaciones y poder abordar las distintas problemáticas que se van presentando. El río es muy dinámico. Ustedes, como actores, como usuarios de la pesca, ya sea artesanal o deportiva, saben bien todas las situaciones que ocurren en el río. Bien, nosotros recibimos de parte de ustedes, así como parte de nuestras investigaciones, y tratamos de aportar información para que la CARO pueda administrar correctamente para la conservación de esos recursos para hoy y para los años venideros. El objetivo es la realización de actividades complementarias, son actividades específicas, pero que en conjunto nosotros podemos observar los procesos biológicos que ocurren en el río. Es decir, no son actividades aisladas, si uno las mira pueden conformar actividades aisladas, pero nosotros debemos de mirarlas de una manera conjunta para comprender qué es lo que está pasando y poder así asesorar a nuestros organismos de los países como también a la comisión administradora. Pasamos a la siguiente. El área de estudio, esto es un poco para posicionarnos. Está el río Uruguay enmarcado, una línea verde donde nosotros identificamos la cuenca del río Uruguay. Y fíjense que el óvalo rojo es lo que nos posiciona, ese es el área donde nosotros tenemos o trabajamos, desarrollamos nuestros estudios y tratamos de comprender lo que está pasando en el río. Es decir, nosotros no tenemos un alcance en nuestros estudios de toda la situación del río, es decir, solo estudiamos una parte del tramo medio, que es desde Bella Unión hasta la represa de Salto Grande, y después todo el tramo inferior, o el tramo bajo del río Uruguay, que es desde la represa hasta la desembocadura en el kilómetro 0 en Punta Gorda. Es decir, nosotros solo tenemos un alcance de investigaciones de aproximadamente 500 kilómetros. El río es mucho más. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es poder llegar a comprender lo que está pasando en este tramito, así como las cosas que pasan alrededor en la cuenca, porque todo influye. Es decir, todo lo que nosotros vemos puede ser consecuencia de actividades o procesos que ocurren en otras zonas del río. No solamente lo que ocurre acá, sino tenemos que tratar de interpretar lo que pasa en el Uruguay medio y el Uruguay superior, sino también en lo que está pasando en toda la cuenca del Plata, lo que incluye el río Paraná. Siguiente, Jorge. A modo de información, es decir, estamos quienes participamos por los organismos competentes de cada país, en mi caso la DINARA, la Dirección de Planificación Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de INIDEP, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de La Plata. Es decir, como ustedes pueden ver, están representadas una cantidad de instituciones en este programa, son investigadores que pertenecemos a diferentes áreas y nos juntamos para poder comprender un poquito más el programa de investigación. Siguiente. Esto es una línea de tiempo para que ustedes vean desde el año 83 hasta el 2023 todo lo que se ha transitado y por todas las actividades que se han desarrollado.
Durante la década del 80 se trabajó solamente en el tramo inferior del Bajo Uruguay, en lo que es evaluación de recursos y marcación de peces. Ya en la década del 90 se incorporan estudios en el embalse de Salto Grande, se trabaja sobre evaluación de recursos y sobre el sistema de transferencia de pasos para peces, las esclusas. Posteriormente, en la década del 2000, se vuelve a retomar estudios en el Bajo Uruguay con las actividades de marcación. También en la década del 2000, por primera vez, se toma conocimiento de la situación que ocurre en Puerto Yeruá con la acumulación de grandes especies migradoras, especialmente el surubí. Posteriormente se desarrolla un estudio conjunto con la CARP, es decir, el Bajo Uruguay y el Río de la Plata Superior. Es decir, son una cantidad de actividades. En la década del 2000 se vuelve a retomar Yeruá y en el 2022 se retoma también las actividades de marcación en Puerto Yeruá. Se han hecho encuentros regionales sobre el conocimiento de recursos pesqueros. En concreto, han habido una cantidad de actividades desde el año 83 de manera continua, y actualmente lo que se está desarrollando es lo que está iluminado con amarillo, es decir, lo que se está desarrollando al presente es el seguimiento, el acompañamiento, mejor dicho, el acompañamiento de los permisionarios de pesca deportiva con devolución en la zona de exclusión de la represa de Salto Grande, y después todos los otros estudios de contaminantes, relevamiento de biofauna, pesquerías artesanales, que van a ser desarrollados por mis compañeros. Es decir, simplemente a modo ilustrativo para que ustedes vean que esto no es aislado, que esto tiene una continuidad que a nosotros nos permite saber, basarnos en los estudios realizados, trabajar en el presente y poder proyectar y de alguna manera comprender qué es lo que está pasando con los recursos pesqueros. Le doy paso a Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Pedro Carregui Burde y les voy... Bien, bueno, les decía, mi nombre es Pedro Carregui Burde y les voy a contar un poco el subprograma de relevamiento de contaminantes de peces. Yo soy investigador de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, y asesor a la carga justamente en esta temática. Bien, la pregunta quizás que se hagan: ¿para qué relevar la concentración de contaminantes en los peces? Bueno, como bien hablaban recién, uno de los objetivos o las misiones que tiene la CARU es la proteger los recursos naturales, y entonces una forma de saber el estado y la condición que tienen esos recursos es poder evaluar los contaminantes, qué concentración tienen y qué potenciales efectos pueden tener sobre los propios peces, ¿sí? Además, con eso podemos ver si el recurso puede estar siendo afectado, ¿sí? Y en todo caso poder detectar cuáles son las fuentes de esos contaminantes y poder llegar a tomar alguna decisión o medida de mitigación al respecto. Bien, en particular en este subprograma trabajamos con 3 especies de interés pesquero. Evaluamos la concentración de contaminantes en sábalo, dorado y boga, por los motivos que todos conocen.
¿Cuáles son los contaminantes que relevamos? Bien, hay algunos contaminantes que son orgánicos persistentes. Ese grupo de contaminantes, muchos de ellos ya no se utilizan más, se utilizaron en el pasado, pero han quedado retenidos en los sedimentos, y entonces puede ser que por distintas o actividades antrópicas o fenómenos naturales se puedan remover y como son persistentes, como su palabra lo indica, perduran en el tiempo y entonces todavía, pese a que hace años que muchos de ellos se han prohibido, siguen siendo o pueden llegar a ser problemáticos. Seguramente han escuchado hablar de los PCB, que eran los aceites que se usaban en los transformadores, las dioxinas, los furanos, bueno, eso no los medimos, pero son de la familia. Los PVD, que son retardantes de llama, que se están todavía utilizando y son persistentes en muchas de las cortinas y en muchos productos se utilizan, y el desgaste de esos productos hace que lleguen al ambiente. Y algunos plaguicidas orgánicos persistentes como el endosulfán, que hasta hace poco, no sé, en Uruguay se está prohibido, pero en Argentina desde 2012 está prohibido, pero bueno, todavía seguimos encontrando residuos de esas sustancias en los peces y bueno, pueden todavía ser de potencial riesgo para las especies. Otro grupo de contaminantes que evaluamos son los metales, producto de distintas actividades antrópicas e incluso naturales, pueden acumularse en los peces y entonces por eso los monitoreamos. Luego, otro grupo importante por la actividad agropecuaria que tienen tanto Argentina como Uruguay son los plaguicidas, donde podemos encontrar insecticidas, fungicidas, herbicidas, que tienen algunos de los que se utilizan normalmente, como el clorpirifos, el organofosporado, la cipermetrina, ¿sí? Algunos fungicidas como el fluconazol, o un herbicida que se encuentra mucho, también la atracina, que es de uso bastante difundido en la zona. Y después otra familia de contaminantes más nuevos, porque se los llaman contaminantes emergentes, como entre ellos los fármacos de uso humano. Bien, ¿cómo es que realizamos ese trabajo, ese relevamiento? Bien, por un lado tenemos lo que son las campañas de muestreo. Generalmente hacemos 2 campañas al año y tenemos 4 sitios a lo largo del tramo compartido del río Uruguay, donde, por ejemplo, en Mocoretá, Puerto Yeruá, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito, se toman muestras, se hace muestreo de los peces, luego esas muestras se procesan y se analizan, se mandan a analizar a laboratorios especializados para luego poder hacer los análisis de esos datos. Bien, ¿qué es lo que qué resultados hemos obtenido durante todos estos años? Hace más de 10 años que se vienen relevando estos contaminantes en los peces, y eso nos permite tener una serie temporal y entender cómo es el comportamiento de estos contaminantes. Por ejemplo, podemos ver, no sé, para algunos persistentes como los PCBs, que han tenido un aumento